nombre es José Ambrosio Beliar. Me dicen Chelo. Luis me apodó Viruta. Yo nací en un campo que le dicen Guayacanal. A mi casa al campo iba un primo de nosotros. Él vivía en Bellavista y él se trasladaba los fines de semana al campo. Él tocaba guitarra. Entonces él se llevaba su guitarra los fines de semana. Y yo pequeño, como era de los más pequeños, tú sabes que en ese tiempo había mucho respeto y muchas cosas. Uno tenía que estar de lejito. Pero nada, yo lo veía, como se dice popular, lo acechaba. Y ahí lo miraba con lo que ellos hacían, con el instrumento, en la guitarra. Y más, cuando no lo veía, a veces no lo veía y yo escuchaba un sonido de la guitarra, un acorde que ellos daban y eso se me quedaba. ¿Tú entiendes? Eso se me quedaba como en el oído. Entonces cuando ellos salían, cuando ellos dejaban esa guitarra en la habitación, que salían, que se iban por ahí a pasear, ahí yo aprovechaba y cogía la guitarra y me ponía a buscar los tonos. Ya por el sonido que yo escuché, que ellos dejaron, yo buscaba, y hasta que yo no encontraba ese sonido, no soltaba la guitarra. Y así fui aprendiendo a tocar. Y después el mismo primo me instruía un poco, esto es así, esto es así. Y gente me decían luego, mira, esto es así, esta posición se llama así. Y así fui aprendiendo. Bueno, el primer grupo, los hermanos Beliar, los hermanos míos, tenían un grupo. Ahí comencé, incluso yo no comencé a tocar guitarra con ellos. A mí me gustaba mucho la conga, la tumbadora. Entonces, allá había una tumbadora en casa. Y yo me ponía, y más o menos yo le daba. Y eso fue lo que yo comencé a tocar con ellos. Después, un día fuimos a tocar una fiesta, me acuerdo yo a La Cuesta, a un club que había en La Cuesta. Íbamos a tocar ahí, yo creo que era una boda, algo así, o un cumpleaños. El bajista no fue, el bajista que tocaba con nosotros, el bajista no era hermano de nosotros, era un muchacho que ya en ese entonces, bueno, él está ahí todavía, Víctor Rosa se llama ese muchacho. Él era que mayormente tocaba con nosotros, con los muchachos. Él no fue, Víctor. Y los muchachos me dijeron, Félix, me acuerdo yo, Manuel, lo más viejo, me dijo, ¿tú te atreves a tocar bajo? Porque ya tú entiendes, ya yo cogía acorde en la guitarra, ya yo tenía una idea y tenía el repertorio. Y yo lo toco, pues ahí comencé yo a tocar bajo. Y ahí me quedé tocando el bajo, hasta hoy. A los bomberos, a estudiar música. Ahí duré unos meses estudiando, solfeando. De ahí me fui aquí a Bellas Artes. Ahí duré un tiempecito, solfeando también. Pero entonces, ahí vino un señor que tocaba acordeón. O que toca, está ahí. Se llama Gerardo Rosario. Pero nada, entré con él, con Gerardo Rosario. Y ahí y ahí dejé la música. Entonces comencé la música, el estudio. Porque comencé a ganar chelito y esto y aquello, y ya tú sabes. Ahí me descuidé un poco de la música y así. Y ahí comencé con lo típico. De ahí de Gerardo yo toqué con Rafaelito Román, toqué con la India Canela, toqué con Lidia de la Rosa, con Francisco Ulloa, con Ciano Arias, y así sucesivamente. Y me mantengo ahí tocando música típica. Al principio yo no le tenía miedo a lo cuando comencé a viajar. Yo no le daba mente a eso. Pero de una vez que yo vi, no sé si tú recuerdas, un avión que se cayó en Puerto Plata, hace unos años ya. Yo miré eso por televisión y de ahí para acá, de
que yo recuerde, Francia, España, Inglaterra, Suiza, Italia. Fui a México, o sea, esa parte de México que es turística, Cancún. Sí, Puerto Rico, Miami. A mí me han dado duro la muerte de estos muchachos últimamente. O sea, en aquella vez que murió este muchacho que trabajaba con nosotros, con Luis Vargas, Arnaldo, que le decían Chiguete, esa muerte me marcó. Esos momentos yo no quisiera deseárselo a nadie. De ahí para acá me marcó mucho. Y luego estos muchachos murió un compañero chungo, compañero músico. Han muerto muchos compañeros músicos, pero esa muerte de ese de chungo, eso me marcó. Memín, después luego Memín. ¿Tú entiendes? Eso me ha marcado mucho. De hecho, el público sepa, Memín y tú eran hermanos. Claro, claro, hermanito de padre y madre. Memín se pasaba de bueno. A veces incluso yo vivía con él un poco incómodo, o sea, incómodo en el sentido de que los regañaba muchas veces, ¿tú me entiendes? Había mucha gente que lo usaba, ¿tú me entiendes? Y eso me molestaba mucho. Fue muy dócil, muy suave. Sí, sí, lo usaban mucho y eso me molestaba. Y siempre vivía reclamándole eso. Y como músico, ese era mi patrón a seguir. Porque era una persona, no te voy a decir que él era el mejor músico, el mejor bajista o el mejor requinto de este país, pero le tenía mucho respeto y mucha admiración porque era una persona. ¿Era más chiquito que tú o tú eras más? Sí, Memín era más pequeño que yo, sí. Yo digo que si yo hubiese sido como Memín, del temperamento de Memín, oye la palabra que yo le digo a los compañeros míos, si yo hubiese tenido el temperamento de Memín, la agalla que tenía Memín para hacer la cosa, yo hubiese sido un gran músico. Me gustan los dos géneros, pero para yo tocarlo me gusta más la música típica. Pues, para ejercerlo, la bachata muy buena, excelente, y estos muchachos que están haciendo muy buena música de bachata. Pero como te digo, yo siento más, o sea, quizás el ritmo del merengue, tú me entiendes, por el merengue la cosa. El sabor del merengue quizás me inclino más por el merengue. Gracias al público de Nelson, al mismo Nelson, esa persona excepcional que es ese hombre. Le tengo un cariño que quizá él no se imagina a Nelson. No nos comunicamos mucho, no nos miramos mucho, pero le tengo un respeto por el ser humano que es. Y al público que se mantenga con el cocodrilo. Me traicionaste, amor dedicado a ser infiel.